La anterior semana hemos hablado acerca de qué. ¿Quién se acuerda? A ver, no hay premios hoy día, pero no importa. ¿Quién se acuerda de qué hemos hablado? El tema general. De Navidad, exacto. Hemos hablado del anuncio de Jesús, el significado de la Navidad. Y hemos dicho, recuerden bien, hemos dicho que la Navidad es muy importante, porque la Navidad nos recuerda, celebramos, festejamos uno de los dos eventos más importantes en nuestra vida. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda cuáles eran los dos eventos más importantes en nuestra vida? Y no tenían nada que ver con nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para tener los dos eventos más importantes de nuestra vida. A ver si alguien se acuerda. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles eran? El nacimiento es uno, exacto, y la muerte y resurrección son el segundo. El nacimiento de Jesús y su muerte y resurrección son los dos eventos más importantes de tu historia, Dani, y de mi historia también, porque esos dos eventos tienen todo que ver con el hecho de que vayamos camino al Padre y no camino a la perdición. ¿Sí? Deberíamos recordarlos todos los días, pero en nuestro calendario se han escogido dos fechas especiales para darle un especial énfasis a estos eventos: la Navidad, al nacimiento, y la Semana Santa, a la muerte y la resurrección. Y hemos dicho que 3 de los 4 evangelios registran la historia del nacimiento del Señor. Mateo y Lucas registran la historia del nacimiento de Jesús desde una perspectiva, entre comillas, terrenal. Ellos nos cuentan lo que estaba pasando aquí, que María quedó embarazada, que llegó la profecía, que había unos pastorcitos, que salieron los ángeles, que fueron a visitarlos. ¿Cuántos fueron a visitar a Jesús? ¿Quién se acuerda? No se sabe, estaban en la anterior semana, qué bien. Fueron a visitarlo unos sabios de Oriente, ¿verdad? ¿Sí? Todo eso encontramos en Mateo y Lucas. Pero hay un evangelio, el evangelio de Juan, que registra, que nos cuenta la perspectiva celestial, la perspectiva divina de este hecho. Y hoy nos vamos a enfocar en este evangelio, en el evangelio de Juan, y el relato de la Navidad desde la perspectiva juanina. ¿Pueden decir esa palabra conmigo? A ver, juanina. Eso en términos bíblicos quiere decir de Juan, ¿ya? Vamos a leer partes del capítulo 1 de Juan. Vamos a empezar con el mismo versículo 1 y vamos a seguir leyendo en adelante. Juan 1:1 y continuamos en adelante, ¿ya? En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te acuerdas? En la semana pasada hemos hablado de que Dios prometió que enviaría a alguien muy especial, a un descendiente de David, que vendría a establecer el trono de Dios en la tierra. Y habíamos dicho de pasada que no era cualquier persona, no era un simple descendiente de David, era un niño muy especial, un niño diferente. Juan nos los pone en los términos más concretos que existen. Juan nos dice que ese que vino, ese que se hizo hombre, era Dios mismo. Pero fíjate, Juan usa unas palabras interesantes, porque dice en el versículo 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia en español traduce una palabra griega por la palabra española verbo. ¿Quién sabe cuál es la palabra griega que está por detrás? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Hoy día no he traído premios, es pura participación por amor. La palabra, los que estaban la anterior semana saben que se han llevado premios, ¿no ve? Pero no se malacostumbren.
La palabra griega que aparece ahí es la palabra griega logos. ¿Puedes decir conmigo logos? Logos. La palabra logos es una palabra griega muy amplia, muy amplia. Es una palabra griega que tiene más o menos una decena de acepciones en español. Quiere decir que se la puede traducir de 10 maneras diferentes por lo menos, dependiendo del contexto. Es una palabra profunda, es una palabra que significa muchas cosas. Pero para simplificarlo, hay un léxico en griego-español que lo vamos a proyectar y que nos resume muy bien cómo se entiende logos en este contexto particular. ¿Pueden leerlo conmigo a la cuenta de 3? A la 1, a las 2 y a las 3, vamos. Ok, el logos en este contexto se refiere a una comunicación por la cual la mente encuentra expresión. Tu mente, tu esencia, tu yo, donde piensas, donde existes, donde amas, se expresa, ¿sí? ¿Vamos bien? Esa expresión de tu mente es una expresión de ti mismo, ¿sí? No es que tu mente expresa a tu otra personalidad. Es una expresión de ti, es una extensión de ti. Cuando Juan dice, el Logos se hizo carne, nos está diciendo que la expresión misma de Dios, la esencia misma de Dios, el sentir, el pensar y el ser de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. En la Navidad, en la encarnación, cuando Jesús nace, nos está diciendo que Dios mismo, la esencia misma, la expresión misma, el sentir, el pensar, el actuar de Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Estamos aquí? ¿Están despiertos todavía? ¿Sí? Entonces ahora, Juan nos hace una aclaración al principio, el versículo 1 y 2, que son tan importantes. Podemos volver a poner, por favor, Juan 1:1, versículos 1 y 2. Dice así: en el principio ya existía el verbo. Esa es otra palabrita griega, es una conjugación del verbo eimi, que dice, en el principio era el verbo, pero no es un era de que era y dejó de ser, quiere decir que él es. O sea, ese verbo siempre fue desde el principio, ¿me entienden? ¿Sí? En el principio el verbo era, ya estaba, no apareció, no lo creó Dios, sino que en el principio ya estaba. ¿Vamos bien? Se los voy a tratar de desglosar a la misma manera de complicar. ¿Se acuerdan que aquí hay un logos? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que desde el principio la expresión misma de Dios ya era. Si no, sería grave, ¿no? Porque si Dios en el principio no tenía su expresión, Dios no era Dios. Pero entonces estaríamos pensando aquí, en el principio ya era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Han escuchado hablar alguna vez de la Trinidad? No de la ciudad de Trinidad, sino de la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas diferentes. Aquí en esta fórmula de Juan 1 no está mencionado el Espíritu Santo, pero está aquí Juan explicándonos muy bien quién es el Hijo y quién es el Padre. Y nos está diciendo desde el principio ya estaban el Padre y el Hijo. Y el Hijo ya estaba con el Padre, estaba con el Padre, fíjate. Al estar con es diferente, ¿sí o no? Pero el Hijo también era Dios. Es decir, el Padre y el Hijo, los dos son Dios, a la vez que son el Padre y el Hijo. No es un Dios Padre, un Dios Hijo, es Dios Padre, Dios Hijo. Los dos son uno, a la vez que son diferentes. Bienvenidos a la revelación de Dios. Dios que trasciende nuestra realidad y naturaleza, Dios que existe en un plano superior a nosotros, Dios que es incomprensible para la mente humana, Dios eterno, Dios que no vive en espacio y en tiempo como nosotros, Dios que es a la vez tres y uno. Ese Dios incomprensible, inconocible, ese Dios trascendente, decidió hacer una cosa, decidió hacerse uno de nosotros.
decidió que en la persona del Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, el Hijo se hizo carne, se hizo hombre. Te lo estoy diciendo así de complicado, teológicamente cierto y cabal, para que entiendas una cosa. Dios es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más inmesurable de lo que podamos llegar a imaginar o entender. El ser humano no va a llegar a comprender a Dios, porque Dios trasciende la realidad humana. Pero ese Dios decidió entrar a nuestra realidad para hacerse comprensible, para mostrarnos quién es, para darse a conocer a nosotros. ¿Me están siguiendo? La Navidad, el recordar la encarnación de Dios, el recordar que Dios se hizo hombre, no es recordar cualquier cosa, es recordar esta decisión de Dios de decirte: me importas tanto, te amo tanto, que para que me entiendas me voy a hacer como tú, porque así como soy no me vas a entender, porque soy mucho más grande. Te lo voy a poner entre paréntesis. A ver, levanten la mano los que han venido el año pasado, bueno, este año todavía, cuando tuvimos los estudios bíblicos de los martes. ¿Vinieron los que estaban en los estudios bíblicos de los martes? Ok. Este día hemos hablado mucho, 3 horas sobre la Trinidad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ok. Y hemos llegado a la conclusión de que no hay manera de ejemplificar la Trinidad sin desmerecerla. Así que no vamos a ejemplificar la Trinidad, pero lo vamos a explicar de esta manera. ¿Hay algún ingeniero aquí que sea ingeniero civil o ingeniero de sistemas? ¿Alguno por aquí? Que levante la mano. Mauri, a ver, ven por aquí un cachito, Mauri, denle un aplauso. Siempre el Mauri. Denle un aplauso al Mauri. Por si acaso, si eres nuevo en Génesis y quieres hacerte al conocido, la mejor manera en Génesis es llegar y decir: hola, Mauri. Porque algún Mauri te va a responder. Sí, siempre hay un Mauri aquí. Ok. ¿Cuántos cálculos has visto en la U? Uy, unos 4. 4 cálculos, sí. Ya. Cálculo 1, cálculo 2, que es cálculo 1 abstracto, ¿no ve? Cálculo 3 es variable compleja. ¿Sí? Y cálculo 4 es cuántica, ¿o no? No. Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales, cálculo 4. Ok, explícales. ¿Sabes qué pasa? Que para entender ecuaciones diferenciales tienes que haber entendido cálculo 1, cálculo 2, matemática combinatoria, tienes que haber entendido cómo se llama muestro estadístico, cómo es estructuras discretas, un montón de cosas. Ahorita ya estoy mareado, ¿sí? Álgebra lineal, ¿sí? Ok, tienes que haber entendido todo eso para entender cálculo 4. Y cuando tú agarras y le dices a un ingeniero: llámalo un ratito a uno de los niños del aula de 3 a 4 años y explícale cálculo 4. ¿Se puede o no se puede? No se puede, porque es una realidad superior a la mente de ese pequeño. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando decimos explícame a Dios, estamos diciendo lo mismo: explícale cálculo 4 a un niño de 3 años. No porque nosotros seamos incapaces, sino porque Dios trasciende a nuestra capacidad. ¿Me van siguiendo? Dios es superior a nuestra capacidad humana de tiempo y espacio, porque Dios trasciende al tiempo y al espacio, es eterno y es inmensurable. ¿Vamos bien? Denle un aplauso al Mauri y después les voy a explicar los 4 cálculos. Ok, pero Dios decidió hacerse uno de nosotros. Imagínate que el Mauri, con todo su conocimiento, de alguna manera se convierta, no se ponga al nivel de, sino que se convierta en un niño de 3 años. Pero al mismo tiempo que es un niño de 3 años, como el Mauri es 1 y 3, sigue siendo el Mauri en toda su capacidad, pero al mismo tiempo es un niño de 3 años. Y ahora, como él es un niño de 3 años, no les va a explicar todo lo incomprensible, pero sí les va a mostrar quién es él a su nivel. ¿Me van siguiendo? La encarnación de Dios, la Navidad, Dios hecho hombre en la persona del Hijo, es que Dios decidió salir de su eternidad, de su inmesurabilidad, de su incomprensibilidad, de su trascendencia, palabras grandes, ¿no? Después busquen el diccionario, y decidió hacerse uno de nosotros, igual a nosotros. ¿Estamos bien? ¿Están aquí? Hola. El logos divino, la expresión misma de Dios, de su mente, de su voluntad, de su ser,
Habitó entre nosotros como uno de nosotros, igualito a nosotros. Vente, Gus, por aquí. Sí, tú, mi amigo. Dicen que el Gus parece de esa región, por eso lo estamos invitando. Me han dicho que parece príncipe saudí. Míralo al Gus acá. Es un chango simpático, en buen estado físico, vendedor estrella de Tigo. Pero si es un ejemplo nada más. Si un día te lo encuentras al Gus en los menuditos o en las salteñas y lo ves ahí comiendo con otros 12 amigos, ¿se te cruzaría por la mente decir, este es Dios mismo? No, ¿no ve? Eso hizo Dios. Dios nació, se hizo hombre y empezó a vivir como uno de nosotros. Si tú lo veías en la calle era así, como él, como yo. Era un maestro con sus amigos, enseñándoles. Pero resulta que era Dios mismo, no el Gus, ¿no? Sino Jesucristo. ¿Sí? Y así como nos ves a nosotros, veías a Jesús en el siglo I, porque Dios se hizo hombre. Denle un aplauso a mi amigo Gus. Ok. ¿Estamos bien? ¿Estamos aquí? El apóstol Pablo lo pone de una forma hermosa en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Vamos a ponerlo. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Pueden leerlo conmigo a la cuenta de 3? A la 1, a las 2 y a las 3. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Imagínate, toda la plenitud de Dios habitando en Cristo, en Jesús, como un ser humano, como tú y como yo. Lo que es enorme, trasciende, inmensurable, eterno, incomprensible, se hizo uno de nosotros. Jesús mismo lo dice en Juan capítulo 14, versículo 9. Juan 14, 9, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el contexto de este capítulo, uno de sus discípulos, como buenos discípulos, parecen discípulos de la iglesia Génesis Cochabamba, Jesús les está explicando cosas y Jesús les dice, yo ya estoy presto para irme al Padre, mi tiempo ha terminado y donde me voy hay muchas moradas para ustedes, si así no fuera no les diría, pero yo voy al Padre y no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Espíritu Santo, que les va a hacer recuerdo de todo lo que les he dicho y los va a guiar a toda verdad y tengo casas para ustedes y solo sigan firmes. Y Felipe, levanta la mano. Como estudiante de teología de la iglesia. Jesús, ¿dónde vas? Yo te acabo de decir, estoy yendo al Padre, estoy con ustedes, estoy preparando moradas para ustedes. Y entonces lo mira y le dice, pero muéstranos entonces al Padre y te vamos a creer. Y Jesús nos dice, tanto tiempo con ustedes y no han entendido nada. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que quieres conocer a Dios, conoce a Jesús. En otras palabras, ¿por qué? Porque Jesús es el Logos de Dios. Jesús es Dios Hijo hecho hombre. Es la expresión misma de la voluntad, la mente, el sentir de Dios. Jesús es Dios, es igualito, es como mirarse al espejo. Jesús es la expresión misma de Dios entre nosotros. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? El que ha visto a Jesús ha visto al Padre, porque son uno al mismo tiempo que son diferentes. Un Dios en tres personas. Pero el que ve a uno, ve al otro. ¿Vamos bien? ¿Están aquí? Entonces, cuando Dios se encarnó, en la encarnación, vemos a Dios mismo habitar entre nosotros y mostrarnos quién Él es, de manera que nosotros podamos conocerlo y entenderlo. Creo que tenemos algo sobre la encarnación para proyectar, mi querida Lucy. Ok. Fíjate el significado de la encarnación para ti y para mí. ¿Lo pueden leer a la cuenta de 3? ¿Lo leemos juntos? A la 1, a las 2 y a las 3. Esa es la Navidad.
Eso significa la Navidad, que Dios no envió a cualquiera. Dios no agarró y escogió un ser humano para mandarlo a la cruz. Ni siquiera Dios escogió al mejor ser humano. No es que Dios se fabricó un Capitán América y le inyectó un suero de superhéroe y le dio un escudo poderoso de la fe y le dio la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y le dijo: ahora ve en mi nombre. Dios no delegó, Dios mismo vino a hacer el trabajo. Cuando Dios cumplió su promesa de salvarte a ti y a mí, de tomar nuestro lugar en su juicio para declararnos a nosotros inocentes, de cargarse sobre sí todas nuestras culpas, cuando Dios cumplió su promesa de abrir el camino de vuelta a Él para ti y para mí, no delegó el trabajo, lo hizo Él mismo. Dios mismo decidió hacerlo todo por nosotros. Por eso decíamos que los eventos más importantes de nuestra vida no tienen nada que ver con nosotros. Porque en aquel evento en el cual Dios dejó su gloria y vino a habitar entre nosotros como uno de nosotros, y aquel evento en el que Dios mismo murió en la cruz y resucitó, tú y yo no fuimos más que espectadores. De una manera metafórica, porque no estábamos ahí, ¿verdad? Pero seguimos siendo 2000 y pico años después espectadores de la obra de Cristo y receptores de su beneficio. Es como cuando tu equipo gana la final y tú dices: ¡hemos ganado! Pero tú has ganado con pipocas y Coca-Cola en tu cuarto. Eres receptor de algo en lo cual no has formado parte. ¿Sí me siguen? La gracia de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios es similar. Somos receptores de algo de lo cual no hemos formado parte. Cosechamos los beneficios de un trabajo que no hemos hecho. Somos salvos no por nosotros, sino porque Él así lo quiso. Y tanto Dios lo quiso que Él no lo delegó. Él mismo lo hizo. Él mismo se hizo hombre y tomó nuestro lugar. ¿Estamos aquí? ¿Están despiertos? ¿Estamos bien? Solo hay 3 felices realmente de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Están felices? ¿Estamos aquí? ¿Quieres ir a la cruz? ¿Quieres ir al juicio de Dios? No, la buena noticia es que no necesitas hacerlo, porque Él ya lo hizo por ti y por mí. ¿Amén? Gracias. Ok, continuamos. La semana pasada vimos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, que 6 siglos y medio antes del nacimiento de Jesús, 6 siglos y medio antes, Dios ya había prometido que haría esto. Y el capítulo 9 de Isaías comenzaba diciendo: al pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que habitaba en la oscuridad vio gran luz. Y el Evangelio de Juan, en este mismo pedazo, en esta misma introducción, nos recuerda este evento y nos lo aclara. Leamos Juan capítulo 1, versículos 9 y 10, por favor. Juan 1, 9 y 10. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Dios había prometido que enviaría la luz a aquellos que están en tinieblas. Y ahora Juan nos recuerda y nos dice: esa luz sí vino. Esa luz vino y habitó entre nosotros. Pero el mundo no lo reconoció. ¿Se acuerdan cuando decimos el ejemplo con el Gus hace rato? El mundo no lo reconoció, no lo vio. Pero esa luz que Dios había prometido viene al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir todo este tema de la luz? Bueno, empecemos con una cosa que es muy, muy, muy importante. Si te vas a dormir el resto y te has dormido hasta aquí, préstame atención a esto. ¿Sí? Desperta, prenderemos la luz, Jairo, más fuerte. No se puede, ¿no? Ok. La luz no es algo, sino es alguien. ¿Puedes repetir eso conmigo? Pero a ver, como si hubieras desayunado. La luz no es algo, es alguien. La luz no es algo, es alguien. No es un dios de Star Wars. No es la fuerza que te acompaña. ¿Sí? No es una esencia que debes buscar. Es alguien. Es Dios mismo hecho hombre.
La luz que vino a iluminarnos es una persona, es Jesucristo. Saldremos de la metáfora y aterricemos en términos sencillos. Hemos dicho que Dios era incomprensible, inconocible. Dios era trascendente, inmensurable para nosotros. Y durante toda la historia de la humanidad, los profetas del Antiguo Testamento nos fueron mostrando a Dios. Dios se fue dando a conocer y Dios fue diciendo: así soy, así siento, así pienso, esto me gusta, esto no me gusta. Pero había un problema con todo eso. Dios tenía dos palabras que eran su medida: santidad y perfección. ¿Puedes decir conmigo santidad y perfección? Que en realidad son lo mismo, son equivalentes. Ser santo delante de Dios es ser perfecto. Dios es perfecto, por lo tanto es santo. Quiere decir que Dios no se equivoca, no tiene falla alguna, no tiene pecado alguno, no comete error, no hay maldad en él. Dios es perfecto. Y la medida de Dios era esa: perfección, santidad absoluta. Era una medida inalcanzable. Cuando tu papá te pone una medida muy difícil, ¿no ves? Llegas al final del año a tu casa, después de la U, después del colegio, es que mi papá nunca está feliz con mis notas. Me pone requisitos que no puedo alcanzar. Ese era el sentimiento constante del Antiguo Testamento. El sentimiento constante del Antiguo Testamento era este: Dios es perfecto, nosotros no damos la talla. Porque en todo el Antiguo Testamento Dios fue revelando cómo era Él de grande, de perfecto, de inmensurable, de trascendente, de incomprensible. Pero en el Nuevo Testamento llega Jesús y hace esto. Tu papá te dice: ¿sabes qué, hijito? Ya no tienes que sacarte tú las notas. Yo voy a ir contigo al colegio y te voy a ayudar en tus exámenes. Y vas a sacar la libreta que yo me merezco, no la que tú te mereces. Qué lindo sería, ¿no? Dios mismo se hace comprensible. La luz de la que está hablando es esa. El hombre... Jair, hazme un favor, apágame todas las luces un segundo. Ya, ok. Estábamos así. Veíamos más o menos, pero no veíamos bien. Teníamos la idea de que había luz, de que había una verdad, una realidad visible, pero no la podíamos ver por completo, porque era una luz, era una realidad, era una verdad que entendíamos que estaba ahí, pero que no la llegábamos a alcanzar. Ahora prendemos las luces, por favor. Y Dios prendió la luz. Dios prendió la luz y dijo: ahora sí ves con claridad. Queríamos conocer a Dios, pero no podíamos. Y Dios dijo: ahora les voy a mostrar cómo soy para que sí puedan conocerme. ¿Me están siguiendo? Esa luz que viene al mundo no es una metáfora, no es una cosa, es una persona. Es la persona de Jesucristo que te dice esto: así es Dios. Él es Dios y esto es lo que Dios quiere. En la encarnación fueron resueltas las tres preguntas más importantes de la humanidad: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y para qué existo? Mi origen, mi significado y mi destino. ¿Quieres saber tu origen, tu significado y tu destino? Mira a Jesucristo. ¿De dónde vengo? ¿Para qué vivo? ¿Y a dónde voy? Se respondieron en Jesucristo. Toda tu crisis existencial se respondió en Jesucristo. Esa es la luz de la que está hablando. ¿Estamos aquí? Pero hubo un problemita con la luz. Leamos Juan capítulo 3, versículos 19 al 21, por favor. Juan 3, 19 al 21. Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Le voy a pedir al Gus que venga una vez más por aquí, por favor. Mi Gus, sí, véngase por aquí. Denle un aplauso a mi Gus. Ok, bueno. Apagamos las luces, porfa, una vez más. Hágame un favor, apagamos las luces. Antes, Chito, siéntate ahí adelante un minutito. Así estábamos. Queríamos ver a Dios, pero veíamos algo que entendemos que está ahí, pero que no nos relacionamos con eso porque es distinto a nosotros. Entonces Dios viene y se para aquí y te da un enfoque.
y te dice, aquí estoy, ya puedes ver con claridad, ya ves algo que entiendes, ya ves a Dios en Jesucristo. Esta es la luz. Pero esta luz causa un efecto en nosotros. Vente Leo por aquí, por favor. Sí, solo hay un Leo. Aquí. Aquí está el Leo, aquí está Dios, hecho hombre, Jesucristo, la luz misma de Dios. Y cuando Leo estaba ahí en el oscurito, se va acercando, y a medida que él se acerca, ¿qué pasa? La luz empieza a brillar en el Leo. Y esa luz tiene un efecto. Empieza a hacer que el Leo también se dé cuenta de sí mismo. Se empieza a dar cuenta de cómo había estado realmente, si sus manos estaban sucias, si tenían una barba mal afeitada, si su zapato había estado con barro. En la oscuridad no se veía, pero en la luz ya se ve. Entonces, ante esa luz que irradia y lo ilumina y le muestra con claridad quién es Dios, qué quiere Dios, cuál es su origen, cuál es su razón de ser y cuál es su destino, el Leo tiene que tomar una decisión: o acepto que estoy sucio y necesito que me limpien, o me quedo sucio y me voy. ¿Sí me entienden? Eso es lo que nos está diciendo este capítulo 3 del Evangelio de Juan, que el ser humano vio la luz y cuando quiso venir a la luz, se vio a sí mismo también, reflejado en su imperfección, y ante eso tomó una decisión, y esa decisión es la misma que tú y yo podemos tomar. ¿Acepto el tratamiento de la luz para sacarme la inmundicia, o me quedo feliz como estoy? Denles un aplauso, por favor. Prenderemos la luz. ¿Están aquí? ¿Sí? Ok. El problema es que el ser humano amó más las tinieblas que la luz porque sus obras se hicieron evidentes. Mi forma de ser, mi egoísmo, mi maldad, mi impaciencia, mi codicia, mi inmoralidad se hacen evidentes a la luz de Cristo. Y yo tengo que tomar la decisión bien sencilla: Señor, acepto lo que soy y te pido que tú trates conmigo. Te pido que tú me vayas guiando hacia ti, o acepto lo que soy y me quedo así. La decisión de poner nuestra fe en Jesucristo es una decisión radical. No es la decisión de ser perfectos. Es la decisión de saber que Él, siendo perfecto, tomó mi lugar, pero que a la luz de su perfección, mi imperfección se hace evidente. Y ante esa evidencia yo debo decidir humillarme delante de Él y aceptar su tratamiento en mi vida. ¿Sí me siguen? La decisión de ser a Jesús no es la decisión de ser perfectos. Eso era el intento del Antiguo Testamento. La decisión de ser a Jesús es la decisión de entender cómo soy yo de imperfecto a la luz de su perfección, y de entender que Él no requiere perfección de mí, porque Él ya me atribuyó a mí su perfección, pero que sí requiere que yo vaya caminando hacia Él, y a medida que su luz brilla en mí, yo vaya decidiendo ir siendo transformado y limpiado por esa luz. ¿Estamos aquí? ¿Se comprende? ¿Sí? Entonces yo soy egoísta, pero a la luz de la generosidad de Dios que se dio a sí mismo por mí, mi egoísmo se hace evidente. Y ante eso yo tengo la decisión de decir: yo soy egoísta y así soy, entonces este es su Dios, que no se queda, los cristianos, bla, 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 bla. Y me vuelvo al oscurito. O yo tengo la decisión de decir: Señor, soy egoísta, es la verdad. Ayúdame a aprender de tu generosidad para yo ser generoso con los demás. Corroe el egoísmo de mí hasta el punto en el que desaparezca. Y es un tratamiento por el resto de nuestra vida. A medida que más vamos a la luz, más somos limpiados de nuestras tinieblas. ¿Estamos aquí? ¿Hola? Ok, entonces, un versículo más, Juan 1:18, por favor. Juan 1:18. Léalo conmigo a la cuenta de 3, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Otra vez tenemos la Trinidad de Dios. A Dios nadie lo ha visto, pero el Hijo unigénito, que es Dios y vive con Dios. Es Dios y vive con Dios. O sea, los dos son Dios, pero son diferentes. Ya no vamos a seguirle dando vueltas a eso. Pero el punto es que Él nos los ha dado a conocer. ¿Quieres, nuevamente insistimos, quieres ver a Dios? ¿Cómo es Dios? Ve a Jesús.
¿Quieres conocer al Padre? Conoce al Hijo, aquel que se encarnó y se dio a conocer. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios, el carácter de Dios, el deseo de Dios para ti? Mira a Jesucristo. ¿Estás aquí? ¿Estamos bien? ¿Quieres conocer a Dios? Descubre a Jesucristo. ¿Quieres saber cómo es el Padre y Creador? Observa al Hijo que lo dio a conocer. ¿Quieres saber cuánto te ama Dios? Recuerda que Él mismo Él mismo se hizo uno de nosotros para identificarse con nosotros y salvarnos. Ya puedes conocer a Dios. Dios ya no es incomprensible, Dios ya no es inmensurable, Dios ya no es trascendente para nosotros. Dios es Cristo. Y Cristo es conocible, es comprensible. Caminó entre nosotros, comió con nosotros, se bañaba, subía al barquito y cruzaba en el barco, dormía de noche. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que Dios se hizo comprensible a ti y a la vez Dios te comprende a ti. Dios sabe lo que es pasar hambre. Dios sabe lo que es estar solo. Dios sabe lo que es llorar. Lee los evangelios. Puedes comprender a Dios y Dios te comprende a ti, en tu peor momento y en tu mejor momento. Cuando entró montado sobre el burrito a Jerusalén y todos lo alababan, como aquel día en el que todos te festejaron en tu matrimonio o cuando te graduaste de la U, y también fue a la cruz. Dios está contigo y te entiende en tu mejor momento y en tu peor momento. Siempre está contigo y siempre te entiende. Si esto te alegra un poquito, ¿me puedes dar un fuerte amén? Amén. Gracias, tenemos un Dios que nos comprende. Hay un autor, se llama Kenneth Grider, no es nuestro Kenneth Galvis, es Kenneth Grider, y habla sobre la encarnación y dice lo siguiente: la encarnación, pues, significa que Dios no se contentó sencillamente con tener buenos pensamientos acerca de nosotros, tampoco con ayudarnos mientras mantenía su distancia. Significa que Dios nos visitó para darnos salvación en nuestra situación lastimosa, como lo expresó Atanasio en la antigüedad. Con esto termino la idea de la encarnación, para eso solo quiero que la terminen de entender. Dios no solamente nos dijo, te amo, quisiera hacer algo por ti. Dios no solamente nos dijo, te amo, voy a hacer algo por ti. Dios nos dijo, te amo, me voy a hacer igual a ti. Dios no paró en su auto en la esquina cuando estabas en situación de calle y te dio una comida. Dios se fue a vivir contigo a esa situación para mostrarte cómo salir de ahí y llegar a donde Él estaba, a su palacio. ¿Sí me entiendes? Dios no solamente nos ayudó, se metió a nuestra realidad para sacarnos de ella y llevarnos a su palacio. La Navidad había sido importante, ¿sí o no? Había sido un hecho realmente trascendental, había sido un hecho central en nuestra vida, porque todo eso sucedió porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Están aquí? Amén. Míralo al de al lado y dile, Dios te ama. Dios te ama tanto que dejó todo por ti. Ojo, y aquí viene la clave del asunto, último punto, escúcheme bien. Hemos hablado de la importancia de la encarnación, de qué es la encarnación, de qué tiene que ver con nosotros, de cómo es que vivíamos en la oscuridad y ahora tenemos luz, de la decisión que tenemos que tomar cuando nos encontramos a la luz. Y todo eso quedaría incompleto sin el último punto importantísimo y punto fundamental. Todo esto funciona cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo. Juan 1:12. Fíjense que todo lo que estamos hablando se encuentra en los primeros 20 versículos de Juan. Y podríamos seguir hablando 5 domingos más de este tema, pero no lo vamos a hacer, no se asusten. Pero vamos a leer un versículo más, Juan 1:12. Léelo fuerte conmigo, a ver si podemos sintonizar todos juntos. Léalo fuerte conmigo a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Ojo, ojo. Porque escuchamos muy seguido una verdad a medias. ¿Sabes lo que es una verdad a medias? Es una verdad a la que le falta un pedazo. Es cierto, pero es cierto cuando lo terminas. ¿Sí? Es como cuando te dan una excusa. La excusa es cierta, pero le falta la contraexcusa, ¿verdad? ¿Sí? Ok.
Normalmente escuchamos estas dos frases y seguro que las has dicho, las has escuchado y las has puesto en Facebook. Todos somos hijos de Dios, Dios ama a todas las personas. Levántame la mano si alguna vez has posteado, has dicho o has escuchado esto. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, tranquilo. Yo también. Es una verdad a medias. No lo digo yo, lo dice Dios. Juan 1:12, no es el único lugar donde lo dice, pero aquí lo dice con claridad. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Derecho de ser hijos de Dios. Déjame explicarte esto bien, bien importante. Todos somos creación de Dios. Desde una perspectiva de la creación, todos somos hijos de Dios. Dios nos creó a todos por igual. Dios ama a todo ser humano por igual, sin hacer diferencia de personas. Dios no la ama más a la Teresa y menos al Oscar. Los ama igual a los dos. Pero el hecho de que seas creación de Dios y que Dios te ame, no resuelve el hecho de que sigues en la oscuridad. De que seguimos en la oscuridad y no hemos alcanzado el estándar de Dios, que es la santidad absoluta. Hemos hablado de eso toda la mañana. Por eso es que Jesús vino y se hizo hombre, para mostrarnos el camino de vuelta a Él y llevarnos a la luz. Y en el camino a esa luz, cuando aceptamos la obra de Él, es que Él hace una cosa más y nos dice: ya no solo eres creación, ya no solo eres amado, ahora eres adoptado. ¿Puedes decir conmigo adoptado? Eres parte de la familia, eres hecho hijo de Dios, no solamente porque eres creado por Dios, sino porque ahora eres adoptado por Dios. Ahora tienes su apellido, ahora eres parte de su familia. Pero requiere que vengas a la luz. Requiere que, como hizo el Leo hace rato, cuando te acerques a Cristo, a la luz de Dios, y empieces a ver tu suciedad, no te vuelvas al oscurito, sino que digas: Dios, límpiame. Acepto a Jesucristo, sí creo en ti, sí creo en esta promesa de la Navidad, que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Que la voluntad, la mente, el ser mismo de Dios habita completamente en Jesucristo. Nos dijo quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios, y que murió tomando nuestro lugar en la cruz para hacernos libres del juicio de Dios. Al aceptar eso, le estás diciendo a Dios: acepto que estaba en la oscuridad, ahora veo tu luz, quiero ir hacia ti, te entrego mi vida. Y Dios dice en ese momento: mi amor por ti sigue siendo igual, sigue siendo mi creación, pero ahora hay algo más. Ahora eres parte de mi familia, ahora eres mi hijo, y como hijo eres merecedor de toda mi herencia, la primera entre las cuales es el Espíritu Santo en ti. ¿Están aquí? Jesús mismo lo dijo, Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. A ver, nadie llega al Padre sino por mí. Sea en griego, sea en hebreo, sea en español, sea en inglés, sea en portugués, nadie es nadie. Sea en cochabamino, nadie es nadie también. ¿Ya? Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Por qué es Jesús el camino, la verdad y la vida? Porque nuevamente Jesús es Dios hecho hombre. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesucristo. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Aprende la voluntad de Jesucristo. ¿Quieres ser parte de la familia de Dios? Acepta la obra de Jesucristo. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Siguen despiertos? ¿Sí? ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Así que a la luz de... Hola, gracias. A la luz de todo esto hay un solo requisito que creo que la Mariluz lo tiene para mostrarnos. El requisito para ser contado en la familia de Dios, para ser adoptado como su hijo e invitado a su morada, es aceptar la obra de Cristo, aceptar su luz que nos ilumina y recibir su salvación. Por favor, escúchame bien. El requisito no es que seas perfecto, no es que seas bueno, no es que hagas muchas cosas. El requisito es que le aceptes.
El requisito es que los recibas. El requisito es que digas: Señor, ahora te entiendo, ahora te veo, ahora te entrego lo que soy. De ahí en adelante, ese caminar bajo su luz va a ir iluminando tus pasos y transformando tu vida día a día. Si están despiertos, ¿se pueden decir un fuerte amén? Amén. Lo último, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad, pastor? Creo que tenemos algo de Navidad, ¿no, Lucy? ¿Pueden leerlo conmigo? Para terminar, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Esa es la Navidad. Todo lo que hemos hablado hoy día es la Navidad. Más el componente de la Semana Santa, la muerte y resurrección. Pero Él vino, habitó entre nosotros, se hizo igual a nosotros, nos reveló al Padre por completo, te dijo cuál es tu origen, tu destino y tu significado, te mostró el tamaño de su amor, se hizo comprensible a nosotros y te dijo: ahora lo único que tú necesitas es aceptarme a mí, es venir a la luz y dejar que la luz te ilumine e ilumine a través de ti. Amén. Aquí habemos renegones, ¿sí? ¿Habemos renegones? ¿Habemos impacientes? ¿Habemos impacientes? A ver si habemos valientes. ¿Habemos egoístas? ¿Habemos envidiosos? Ya menos valientes. ¿Habemos mentirosos también, no ve? ¿Sí? ¿Habemos chismosos? No, dicen. Un poquito más de luz nos está faltando, creo. Habemos de todo y es la verdad. ¿Y sabes qué? No hay problema, porque hay un Cristo, un Dios que se hizo hombre y te dijo así: mentiroso, envidioso, chismoso, renegón, impaciente, egoísta, ¿qué más? Avaro. Así te conozco, así me he dado por ti en la cruz, así he venido por ti y así te acepto. Pero ojo, así te acepto no para dejarte así, para que a medida que camines conmigo vayas cambiando y seas menos envidioso, menos chismoso, menos renegón, menos tacaño, y te encuentres a ti mismo un día diciendo: ¿y esta paciencia de dónde vino? ¿Y este deseo de dar de dónde vino? Y ese día que le quería ir a contar a mi comadre sobre la otra que la he visto el otro día en el Liceo Norte y no sabes lo que estaba comprando, una barbaridad, y su hijo, ay Dios mío, su hijo. Pero cuando llegué a decirle, le dije: te cuento que la he visto y su hijo está hermoso, me ha alegrado por ella. Y te dices: ¿qué le pasó a mi lengua? Y te das cuenta que la luz empezó a iluminarte, empezó a limpiarte y empezó a irradiar a través de ti. Amén.